¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser que hay algo más? ¿Una pieza faltante en la historia sagrada que te han contado? No es tu imaginación, es el eco de una verdad que fue silenciada, una verdad enterrada bajo siglos de miedo y control. Imagina por un momento manuscritos devorados por el fuego, evangelios prohibidos que contenían palabras de Jesús tan poderosas que amenazaban con derrumbar imperios. Te han dicho que la fe es obedecer, pero ¿y si la verdadera fe fuera despertar? Lo que estás a punto de escuchar en este video no es una simple historia, es la llave para romper las cadenas invisibles que han limitado tu espíritu. Es el mapa hacia un poder interior que te fue negado deliberadamente. Si tú eres de los que eligen la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la comodidad, entonces este mensaje te ha encontrado por una razón. Demuestra de qué lado estás. Cada me gusta que dejas es una antorcha que encendemos juntos contra la ignorancia. Suscríbete para unirte a este despertar de conciencia y escribe "Busco la verdad" en los comentarios para sellar tu compromiso con tu alma. Y quédate conmigo hasta el final, porque la revelación que te espera tiene el poder no solo de cambiar lo que crees, sino de transformar en quien te convertirás. Imaginen por un instante, no con la mente, sino con el alma. Cierren los ojos y sientan el calor en su rostro. Escuchen el susurro voraz de las llamas, devorando no solo papiros, sino mundos enteros, bibliotecas de sabiduría que contenían los ecos de una verdad más antigua que el tiempo. Vean las páginas, portadoras de secretos prohibidos, retorcerse y ennegrecerse hasta volverse cenizas, esparcidas por el viento del olvido. Y observen a los hombres que, de pie ante la pira, juran proteger la verdad, pero en el secreto de sus corazones han elegido ocultarla. ¿Qué sucedería si la historia de Jesús, tal como la conocemos, no fuera la melodía completa, sino apenas un fragmento? Una verdad cuidadosamente seleccionada, moldeada con el celo y el temor de líderes religiosos que a lo largo de los siglos tomaron sobre sus hombros la terrible decisión de qué deberíamos y qué no deberíamos saber. Hoy los invito a un viaje más allá de las cortinas del tiempo, a un santuario silencioso donde la fe genuina y las enseñanzas puras de Dios fueron sepultadas bajo las pesadas losas del control, el miedo y la manipulación. Lo que usted sabe sobre el Cristo puede ser tan solo la cumbre visible de una montaña sagrada, cuya inmensa base yace oculta en las profundidades del océano del tiempo. Bajo los altares dorados y desde los púlpitos sagrados se nos ha ofrecido un camino. Pero, ¿y si existieran otros senderos, otras revelaciones, ocultas no por falta de evidencia, sino porque su luz amenazaba con derrumbar los muros de la institución que se erigía en nombre de Dios? La pregunta, como un eco persistente en el alma, se niega a ser silenciada. ¿Por qué? ¿Por qué fueron prohibidas estas verdades? ¿Por qué aquellos líderes que juraron ser custodios de la palabra divina decidieron enmudecer ciertos evangelios, borrar registros históricos y entregar a las llamas cualquier vestigio que pudiera desafiar la narrativa oficial? ¿Qué poder tan inmenso residía en estas enseñanzas ocultas para que la Iglesia, a lo largo de su historia, actuara no como una generosa madre que revela toda la verdad, sino como un celoso guardián que solo muestra aquello que le es conveniente? Incontables textos antiguos, considerados apócrifos, fueron deliberadamente rechazados, ignorados, o peor aún, estigmatizados con la marca de la herejía. Escritos que arrojaban una luz distinta sobre la misión de Jesús, revelando facetas de su propósito espiritual que hoy muy pocos se atreven a mencionar. Algunos de estos documentos susurran que el viaje de Cristo en la tierra no fue una línea recta y simple, sino una saga mucho más rica y compleja.
una epopeya cósmica tejida con los hilos de misterios espirituales profundos. Revelaciones que hablan directamente al destino del alma humana. Estos registros proscritos hablan de una verdad que pone al hombre frente a una llamada más grande, la de reconocer el reino de Dios, no en un futuro lejano ni en un cielo distante, sino aquí y ahora, dentro de sí mismo, sin intermediarios, sin manipulación, sin miedo. Estas revelaciones muestran que el camino enseñado por Jesús no era de sumisión ciega a dogmas humanos, sino de una profunda y personal transformación, guiada directamente por el aliento del Espíritu Santo. Pero esta sabiduría, tan liberadora como peligrosa, fue sofocada. Durante siglos, muchos líderes religiosos prefirieron mantener a las masas en una piadosa ignorancia, afirmando proteger la fe, cuando en realidad protegían su propio poder. Pregúntese con honestidad, ¿por qué se esconde algo, si lo que se oculta no representa una amenaza? Solo se encadena aquello que tiene el poder de liberar. Y esta liberación, esta verdad que hace al hombre verdaderamente libre, es precisamente lo que se nos ha negado. La llama de aquellos manuscritos incinerados es un recuerdo ardiente de que el conocimiento prohibido sigue resonando en el éter, esperando el momento de ser rescatado, porque la voluntad de Dios nunca fue que su enseñanza se convirtiera en una prisión para el alma, sino en las alas para su ascensión. Su llamado, hoy como ayer, es que cada uno de nosotros conozca la verdad, porque como el mismo Cristo prometió, la verdad os hará libres. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría sacudir los cimientos mismos de todo aquello en lo que siempre han creído. A medida que nos adentramos juntos en esta densa niebla de revelaciones ocultas, es imposible ignorar un hecho que se acentúa con cada paso. No todo lo que se ha dicho sobre Jesús, no todo lo que se ha preservado en los libros canónicos, representa la inmensidad total de la verdad divina. Existen evangelios antiguos y olvidados, prohibidos, que custodian misterios capaces de transfigurar para siempre nuestra comprensión de la fe. Estos textos apócrifos, evangelios que el liderazgo religioso de la época, en concilios marcados por la política y el poder terrenal, decidió no incluir en el canon sagrado, hablan de una dimensión más profunda de la vida y las enseñanzas del Maestro. No eran textos despreciados por falta de fe. Al contrario, muchos de ellos fueron estudiados en secreto por hombres y mujeres de profunda piedad que arriesgaron sus propias vidas en las sombras de las catacumbas y en la soledad de los desiertos para preservar la esencia verdadera del mensaje de Cristo. Eran textos que hablaban de la libertad del alma, del poder latente dentro de cada ser humano, de la conexión directa e inquebrantable con Dios, sin la necesidad de las estructuras humanas que intervienen, que median, que controlan. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron silenciadas estas palabras? ¿Por qué estos manuscritos preciosos, rebosantes de revelaciones espirituales, fueron clasificados como veneno para el alma? La respuesta es tan simple como aterradora: porque liberaban, porque otorgaban al hombre común, al pescador, al campesino, a la mujer, un acceso directo a Dios, eliminando la necesidad de mediadores terrenales. Despojaban de su poder a aquellos que decían representar al cielo, pero que, en realidad, solo protegían sus propios intereses en la tierra. Entre estos documentos secretos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de los Hebreos y muchos otros que traen palabras directas atribuidas a Jesús. Palabras que resuenan con una fuerza espiritual abrumadora. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, encontramos frases del Maestro que hablan del reino de Dios no como algo que vendrá en el fin de los tiempos, sino como una realidad que ya está presente, extendida sobre la tierra, aunque los hombres no la vean, y que reside, sobre todo, dentro de nosotros.
Esta revelación lo cambia todo. Nos libera de la espera pasiva y nos llama a una transformación inmediata de la conciencia, a un despertar aquí y ahora. Y en el Evangelio de María Magdalena vislumbramos una perspectiva revolucionaria del papel de la mujer y de la intimidad espiritual que ella compartía con Jesús. Una visión tan poderosa, tan radical, que fue considerada una amenaza mortal para la estructura patriarcal de la época. ¿No es acaso revelador preguntarse por qué la historia tradicional degradó la imagen de María Magdalena, reduciéndola a una figura menor, cuando textos antiguos la describen como un alma de una profundidad inmensa, capaz de comprender misterios que incluso los apóstoles varones no podían abarcar? Estos evangelios perdidos son como ecos de una voz que se niega a morir, voces que claman desde las cenizas del pasado para ser escuchadas en el presente. No solo complementan las historias que conocemos, sino que revelan aspectos de la vida de Jesús que fueron deliberadamente omitidos para mantener el control sobre la fe popular. Puede imaginar cómo sería su fe si supiera que Jesús enseñaba sobre una conexión directa e incondicional con Dios, sin necesidad de intermediarios. Imaginen si comprendieran en lo más hondo de su ser que Él hablaba de la luz que habita en cada uno de nosotros, de la posibilidad de encontrar la salvación no solo a través de ritos externos, sino mediante una profunda transformación interior. Estos textos apócrifos nos muestran a un Cristo que enseña que la verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino contra la ignorancia que anida en nuestro propio corazón. Un Jesús que no vino a fundar una religión institucionalizada, con sus palacios y sus príncipes, sino a despertar la conciencia divina latente en cada alma. Por esta razón, estos evangelios fueron enterrados, quemados, declarados heréticos, porque depositaban la responsabilidad de la salvación en cada individuo, porque enseñaban que es posible buscar a Dios sin miedo, sin ataduras, sin someterse a una autoridad humana que con demasiada frecuencia ha distorsionado las enseñanzas para consolidar su propio poder. ¿Cuántos de nosotros, a lo largo de los siglos, hemos sido privados de estas verdades? ¿Cuántas almas han permanecido en la oscuridad espiritual porque nunca oyeron hablar de estos misterios que revelan no solo lo que debemos hacer, sino quiénes somos realmente a los ojos de Dios? Si hoy tenemos acceso a fragmentos de estos escritos, es gracias a hombres y mujeres valientes que desafiaron el sistema, que arriesgaron todo lo que tenían para preservar jirones de esta sabiduría secreta. Y ahora es nuestro momento de actuar. Es nuestro momento de escuchar estas voces antiguas que resuenan desde los rollos encontrados en cuevas olvidadas, desde manuscritos enterrados en las arenas del desierto, palabras susurradas por aquellos que se negaron a vivir en la mentira. Quizás usted se pregunte, ¿pero por qué Dios permitiría que estas verdades fueran ocultadas? La respuesta quizás la dio el propio Cristo cuando enseñó que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Toda verdad, tarde o temprano, encuentra su camino, y a todo aquel que busca, se le promete que encontrará. La pregunta no es si la verdad está disponible, sino, ¿está usted dispuesto a buscar? ¿Está dispuesto a abrir su corazón a la posibilidad de que la historia que le contaron fue, en parte, escrita para mantenerlo alejado de la plenitud de lo que Dios quería para usted? Esto no es solo una curiosidad histórica, es una batalla espiritual, una guerra silenciosa que se libra en el alma de la humanidad entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia, entre la libertad del espíritu y la prisión del dogma. Y todo esto pasa desapercibido para la mayoría, porque no fuimos entrenados para cuestionar. Fuimos entrenados para aceptar, para repetir sin reflexionar, para obedecer sin comprender. Pero ahora,
La decisión es suya. Cada revelación que desenterramos es una llave que abre una nueva puerta en el corredor de su alma, y cada puerta abierta nos acerca más a la esencia pura de la enseñanza de Jesús. No la versión controlada, distorsionada y politizada que se nos impuso, sino la enseñanza del amor ilimitado, de la fe consciente, del despertar espiritual que no rinde pleitesía a los poderes terrenales. Poco a poco, a medida que nos sumergimos más profundamente en este océano de revelaciones prohibidas, emerge uno de los temas más inquietantes de todos. Una pregunta que roza lo impensable. ¿Y si Jesús no vivió únicamente la vida que conocemos a través de las escrituras oficiales? ¿Y si la misión del Cristo, tan vasta y cósmica, se hubiera desarrollado a lo largo de diferentes existencias, cada una preparando el escenario para la culminación de la redención de la humanidad? Esta hipótesis, impactante para muchos, no surge del vacío. Está arraigada en registros antiguos, en aquellos evangelios que la Iglesia prefirió enterrar bajo las ruinas del olvido. El Evangelio de los Hebreos, uno de los textos más antiguos del cristianismo primitivo, ya insinuaba que el misterio de Jesús iba mucho más allá de lo establecido en el canon. Este Evangelio, citado por algunos de los primeros padres de la Iglesia como Jerónimo y Orígenes, relata un diálogo entre Jesús y su madre en el que el Maestro dice: «Mi madre, el Espíritu Santo, me generó entre muchos». Esta pequeña pero explosiva frase, oculta en las sombras de la historia, implica algo que sacude los cimientos de la comprensión tradicional. Una manifestación múltiple, un camino espiritual que no se limitó a un solo nacimiento físico. Y encontramos aún más pistas en el Evangelio de Tomás. En este texto, que muchos eruditos creen que fue escrito entre los años 50 y 140 después de Cristo, Jesús es retratado como un portador de conocimiento oculto sobre el origen y el destino del alma humana, una de las declaraciones más impactantes que se le atribuye en este evangelio dice: «Si te conviertes en lo que ya eres, entonces conocerás el reino y sabrás que son hijos del Dios vivo». Estas palabras, profundas y provocadoras, sugieren una continuidad de la existencia, una esencia espiritual que trasciende el tiempo y la materia, algo que va más allá de la simple noción de una única vida que termina en un breve soplo de años. Pero, ¿por qué estas ideas serían tan peligrosas para los líderes religiosos de la época? ¿Por qué sería tan amenazante pensar que el Hijo de Dios podría haber vivido otras vidas, o que su misión estaba inserta en un plan cósmico mucho más vasto que el simple hecho histórico de su nacimiento en Belén? La respuesta es simple: el control. Si el alma humana es eterna y está en un viaje de aprendizaje a través de múltiples experiencias, si la vida es una escuela que va mucho más allá de la rigidez de los dogmas impuestos, entonces el poder de las instituciones religiosas sobre el destino de las almas se disuelve como la niebla bajo el sol. Aceptar la posibilidad de que Jesús tuviera otras encarnaciones no disminuye su grandeza. Por el contrario, expande su misión, la hace aún más majestuosa, más divina, más plena de un amor insondable que atraviesa las edades para llevar a la humanidad hacia la luz. Es comprender que Cristo no es una figura anclada a un único momento histórico, sino una presencia viva y eterna que ha estado guiando y elevando la creación desde el principio. Grandes teólogos de la antigüedad, como el mismo Orígenes de Alejandría, antes de que sus ideas fueran condenadas, hablaron de la preexistencia del alma de Cristo. Sugirieron que existía antes de la creación del mundo y que podría haberse manifestado de otras formas, preparando a la humanidad para la gran revelación final. Estas ideas fueron rápidamente clasificadas como herejía. ¿Por qué?
porque implicaban que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, también posee una esencia inmortal capaz de cultivarse, aprender y evolucionar espiritualmente a través de experiencias sucesivas. Imagine el impacto que esta revelación tendría en aquellos a quienes se les enseñó que solo la obediencia ciega a las instituciones podía garantizar su salvación. Imagine la liberación que sentiría la gente común al comprender que la verdadera fe es un viaje personal e íntimo, guiado por la propia luz de Dios que habita dentro de cada uno. En los rollos del Mar Muerto, en las criptas polvorientas de 1900, manuscritos ocultos, los ecos de esta verdad aún resuenan. El Evangelio de los Egipcios, otro texto borrado de la historia oficial, trae diálogos enigmáticos que hablan del ciclo del alma y de la necesidad de romper la rueda de los nacimientos para regresar a la plenitud del Padre. Los fragmentos que escaparon a la destrucción muestran que los primeros cristianos, en muchos lugares, no tenían la visión rígida y lineal que la historia posterior intentó imponer. Si se hubiera permitido que estas ideas florecieran, tal vez hoy la fe sería mucho más profunda, más libre, más alineada con la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús. Pero fueron ahogadas por ser consideradas peligrosas, enterradas como herejía. La Iglesia oficial necesitaba dogmas simples, respuestas cerradas y sobre todo miedo. El miedo mantiene a las masas sumisas. La verdad las hace libres. Y aquí estamos, siglos después, sintiendo esta llamada interior, esta fuerte intuición que nos dice que hay algo más, algo que yace enterrado bajo el peso de las convenciones humanas. Un llamado a regresar a la fuente, a escuchar la voz del Espíritu que susurra desde la antigüedad. Conoce la verdad, y la verdad te hará libre. Usted puede sentir esa voz. Puede sentir que algo dentro de usted reconoce estas palabras, incluso si su mente, entrenada en la duda, todavía intenta luchar contra ellas. Este es el Espíritu de Dios que lo está despertando. Es el eco de una memoria espiritual mucho más antigua que esta vida, actual, una memoria que quizás abarca muchas vidas, llamándolo a despertar ahora. Al explorar estos registros antiguos, nos damos cuenta de que muchos de ellos hablan de una realidad que ha sido cuidadosamente eliminada de las doctrinas tradicionales. Una realidad en la que el alma, creada a imagen y semejanza de Dios, no existe solo para un breve instante en la tierra, sino que está llamada a crecer, a evolucionar, a purificarse a través de las edades. Un proceso que, en esencia, no es diferente de la misión que el propio Jesús cumplió. Él no vino solo para morir por nuestros pecados en un único acto sacrificial. Vino para inaugurar un camino, un proceso de transformación profunda, de ascensión espiritual que no termina en la tumba. En las enseñanzas antiguas, conservadas en manuscritos raros, encontramos pasajes que hablan del regreso del Hijo del Hombre, no como un evento único y cataclísmico, sino como una continuidad de su misión espiritual. Un regreso para buscar a los suyos, como está grabado en Juan 14:3, donde Jesús dice: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este pasaje, pero nunca nos hemos detenido a reflexionar sobre su significado más profundo? ¿Por qué volvería? ¿Qué significa esta promesa de tomarnos? ¿Es simplemente un evento futuro o es algo que ya está sucediendo en los planos espirituales que escapan a nuestra comprensión limitada? La evolución espiritual del alma era un concepto presente en varias corrientes del cristianismo primitivo, especialmente entre aquellos llamados gnósticos, quienes creían que el alma pasaba por etapas sucesivas de iluminación hasta alcanzar la plenitud en Dios.
Para ellos, la vida física era solo una fase de aprendizaje, una etapa temporal en un viaje mucho más vasto. Cuando Jesús habla de buscar a los suyos, podría no referirse solo a las personas vivas en un momento dado, sino a todas las almas que, a lo largo del tiempo, están listas para reconocer y seguir su luz. Estas ideas fueron severamente combatidas y suprimidas por la Iglesia institucionalizada. ¿Y por qué? Porque si cada alma está en un proceso constante de evolución, la noción de una condenación eterna basada en las acciones de una sola y breve vida pierde su poder aterrador. El verdadero temor, entonces, no debería ser el castigo divino, sino el riesgo de alejarse de la verdad, de posponer el propósito original para el cual fuimos creados. Si volvemos a los evangelios perdidos, como el de Tomás, encontramos declaraciones como «El que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se haya turbado, se maravillará y reinará sobre el todo». Una secuencia que habla de búsqueda interna, transformación y una coronación espiritual que no pertenece a este mundo, sino al reino de Dios que está dentro de nosotros. Una enseñanza que resuena directamente con la misión de Jesús. No formar imperios terrenales, sino despertar reyes espirituales, almas iluminadas, plenamente conscientes de su destino divino. El misterio más allá de la muerte, por lo tanto, no es un abismo de incertidumbre. Para aquellos que comprenden las revelaciones ocultas, es una continuidad. La muerte, para el verdadero seguidor de la luz, es solo un pasaje, una puerta hacia nuevos niveles de conciencia, hacia nuevos estados de comunión con el Creador. Y Jesús es el guía de las almas en este viaje, llamándolas de regreso a la casa del Padre. Por lo tanto, no es de extrañar que tantas culturas y tradiciones antiguas tengan ecos similares sobre la evolución del alma. En muchas interpretaciones cristianas primitivas, antes de ser consideradas heréticas, se creía que el alma regresaba al mundo tantas veces como fuera necesario para aprender, crecer y purificarse, hasta que finalmente estuviera lista para vivir en la presencia de Dios para siempre. Un ciclo sagrado, no de castigo, sino de misericordia y oportunidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado solo la narrativa superficial? Jesús murió por nuestros pecados. Sí, murió, pero también resucitó. Y su resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte física, fue la prueba de que la vida verdadera trasciende la carne. Fue una invitación para que todos nosotros también trascendiéramos, para que viéramos más allá de lo visible y comenzáramos conscientemente a recorrer el camino de regreso a nuestro origen divino. Imaginen el impacto que tendría si esta revelación se hubiera enseñado abiertamente desde el principio. Una fe no basada en el miedo, sino en la esperanza, no en la culpa, sino en la transformación, no en la obediencia ciega, sino en el despertar de la verdadera naturaleza divina que existe dentro de cada uno de nosotros. Desafortunadamente, los líderes religiosos que buscaban el poder terrenal se dieron cuenta rápidamente de que sería imposible controlar una fe tan madura y despierta. Y así, este hermoso conocimiento fue ocultado, distorsionado, prohibido, pero ahora, en los días que vivimos, el Espíritu sopla de nuevo sobre estas cenizas antiguas, reavivando la llama que nunca dejó de existir. Si usted siente esta llamada dentro de su corazón, sepa que no está solo. Es parte de una llamada espiritual que trasciende el tiempo y las estructuras humanas. Una llamada a recordar quién es usted, de dónde viene y a dónde está destinado a regresar. No como un prisionero que teme el juicio, sino como un hijo amado, un heredero de la luz, como alguien que ha sido buscado por el propio Cristo a través de las edades.
A medida que avanzamos en las capas cada vez más densas de misterio y revelación, enfrentamos una verdad inevitable. Estos descubrimientos no solo afectan la historia humana, sino que sacuden los cimientos mismos del mundo espiritual. Cuando comprendemos que la misión de Jesús va más allá de la mera salvación mecánica, predicada desde muchos púlpitos, comenzamos a ver que se está librando una batalla invisible, una guerra entre la luz de la verdad eterna y la oscuridad de la manipulación y el control religioso. Durante siglos, hemos sido condicionados a ver el cielo como un premio lejano, reservado para unos pocos obedientes, y el infierno como un abismo inevitable para todos aquellos que no siguen las reglas impuestas por los hombres. La salvación se convirtió en un sistema de castigo y recompensa, donde la culpa, el miedo y la obediencia ciega se convirtieron en las herramientas de dominación más eficaces. ¿Pero es esto lo que Jesús enseñó? ¿O fue una distorsión deliberada para moldear la fe según los intereses terrenales? Cuando observamos los evangelios prohibidos y los fragmentos de sabiduría espiritual que escaparon a la censura histórica, nos damos cuenta de otra realidad, que el cielo no es solo un destino post-mortem y el infierno no es solo un lugar de castigo eterno. Ambos son estados de conciencia, dimensiones del alma, realidades espirituales que se manifiestan aquí y ahora, dentro y fuera de nosotros, dependiendo de las elecciones que hacemos, del camino que seguimos, de la luz o la oscuridad que elegimos abrazar. Jesús habló repetidamente del reino de Dios, pero si prestamos atención a las palabras que sobrevivieron en los textos antiguos, nos daremos cuenta de que este reino nunca se describe como algo puramente futuro o distante. Por el contrario, dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes. ¿Cómo podría esta frase, tan poderosa y liberadora, encajar en las estructuras rígidas de una religión que prometía el cielo solo después de la muerte y solo a través de un sistema de reglas humanas? La respuesta es simple: no encajaba, y por lo tanto fue minimizada, ignorada, distorsionada. El impacto de esta revelación en el mundo espiritual es colosal. Cambia por completo nuestra visión de quiénes somos, a dónde vamos y qué significa la verdadera salvación. Comprendemos que el cielo comienza cuando reconocemos la presencia de Dios dentro de nosotros, y el infierno se establece cuando rechazamos esa luz interior y nos sumergimos en la ignorancia y la ilusión del ego. Esto no es solo una cuestión de a dónde iremos después de la muerte, sino de cómo estamos viviendo ahora, qué batalla estamos librando en este mismo momento dentro de nuestra alma. Y es aquí donde la batalla espiritual se hace aún más evidente. Los líderes religiosos que ostentaban el poder, comprendiendo o no el impacto total de esta verdad, decidieron ocultarla. En lugar de enseñar a las personas cómo acceder al reino dentro de sí mismas, prefirieron mantener las llaves de la salvación en sus propias manos, como si fueran los mediadores exclusivos entre Dios y los hombres. Crearon estructuras pesadas, reglas inflexibles, dogmas que encarcelaban en lugar de liberar. Y todo esto bajo la apariencia de proteger la fe. Pero la verdad es que aquel que tiene acceso directo a Dios no necesita temer a los hombres. Quien reconoce el reino de Dios dentro de sí mismo no se somete al chantaje emocional ni acepta ser esclavizado por el miedo al infierno. Y ese era el gran peligro para quienes querían mantener el control. Una humanidad despierta, consciente de su verdadera identidad espiritual, no se gobierna por la fuerza, sino por la libertad. Cada alma que despierta a esta verdad es como una chispa de luz que rasga la oscuridad del mundo espiritual. Es una victoria silenciosa, pero devastadora contra
Las fuerzas que quieren mantener a la humanidad dormida. Es la liberación de cadenas invisibles que no fueron puestas por Dios, sino por aquellos que se proclamaron sus representantes. Imaginen el impacto de esto a nivel cósmico. Multitudes de almas, generación tras generación, habiendo sido enseñadas a temer a Dios en lugar de amarlo verdaderamente. Cuántas vidas vividas bajo el peso de la culpa y el miedo. Cuántos sueños sofocados, cuántas misiones espirituales abortadas porque las personas creyeron que nunca serían dignas del amor divino. Pero ahora, en esta generación, en esta era de Apocalipsis, que significa revelación, algo está cambiando. La luz de la verdad, tan cuidadosamente oculta, comienza a brillar de nuevo. Las almas están empezando a despertar, a cuestionar, a buscar no en templos de piedra, sino en el templo vivo de su propio interior, donde el Espíritu de Dios habita y habla sin intermediarios. La batalla sigue siendo intensa. No es fácil romper los grilletes de siglos de adoctrinamiento. No es fácil ver a través de las capas de miedo, culpa y manipulación que han sido cuidadosamente construidas. Pero cada alma que se niega a aceptar la mentira, cada espíritu que elige buscar la verdad por encima de la comodidad de la tradición, se convierte en un soldado de la luz en esta guerra invisible. Y usted, que está aquí, escuchando y reflexionando, ya es parte de este ejército. Su despertar es una amenaza directa para las estructuras que aún intentan mantener el dominio espiritual sobre la humanidad. Y es por eso que el despertar es tan atacado, tan ridiculizado, tan temido, porque un solo corazón iluminado puede iluminar a miles, y así, poco a poco, la oscuridad se va disipando. Lo que estamos haciendo aquí no es solo estudiar viejos misterios o cuestionar dogmas. Estamos rescatando la fe verdadera que fue sembrada por el propio Cristo. Estamos restaurando el puente directo entre el hombre y Dios, sin barreras, sin intermediarios, sin miedo. El impacto de esto no se limita a nosotros. Reverbera en el mundo espiritual como una llamada, como una trompeta que despierta a los dormidos y convoca a los guerreros de la luz. Porque ha llegado el tiempo de reclamar la verdad. Ha llegado el tiempo de que las cadenas invisibles caigan. Ha llegado el tiempo de que el reino de Dios, aquel que está dentro de ustedes, se manifieste plenamente. Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final del camino. Juntos hemos apartado velos de misterio y hemos escuchado los susurros de una verdad que se negó a ser olvidada. Quizás la revelación más grande no es lo que la historia ocultó, sino el increíble descubrimiento de que el reino de Dios, la chispa divina, realmente habita dentro de ti. Ese es el secreto que lo cambia todo. Ahora, esta llama te ha sido entregada. No eres el mismo que comenzó a ver este video, eres el guardián de una nueva comprensión. Esto no se trata de abandonar tu fe, sino de profundizarla, de hacerla tuya de una forma más íntima y poderosa que nunca. No estás solo en esto. Somos miles de almas en esta misma búsqueda, formando una comunidad invisible unida por el anhelo de la verdad. Si este mensaje tocó tu corazón y encendió una luz en tu espíritu, deja tu me gusta para que esa luz se expanda y llegue a más personas que la necesitan. Queremos saber de ti. Comparte en los comentarios qué pensamiento o sentimiento te llevas de este viaje. Cada reflexión es valiosa y fortalece a nuestra comunidad. Y si sientes el llamado a seguir descubriendo, suscríbete y únete a nosotros. Aún hay muchos misterios por revelar y lo haremos juntos. Recuerda siempre, la conexión más sagrada que tienes es la que cultivas en tu interior. Hasta que volvamos a encontrarnos.